Mi prometida se fugó con su ex, creyendo que yo la esperaría, pero cuando regresó buscando perdón, descubrió que ya no tenía lugar ni en mi vida ni en el futuro que construí sin ella. Desde que mi prometida, Emilia, empezó a comportarse rara supe que algo no estaba bien, porque ella nunca había sido una persona silenciosa ni distante. Al contrario, siempre hablaba de todo, siempre llenaba cualquier habitación con sus ideas, sus planes, sus risas exageradas, y de repente dejó de hacerlo, dejó de mirarme igual, dejó de comentar sobre nuestra boda y comenzó a responderme apenas con monosílabos. Así que cuando aquella mañana encontré su teléfono temblando sobre la mesa y vi que tenía un mensaje de un hombre que yo conocía demasiado bien, el de su ex, un tal Mauro, sentí que el piso se abría debajo de mí, pero lo peor no fue ver el nombre, lo peor fue ver lo que decía el mensaje. Decía, estoy afuera, ¿decidiste ya o no? No puedo esperar más. Y ahí supe que algo iba a romperse ese día, algo grande, algo del que no habría retorno. Así que respiré hondo, caminé hacia la sala y la vi sentada en el sofá con la mirada perdida, y cuando me escuchó entrar, levantó la cabeza con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y dijo con una voz débil, tenemos que hablar, Lucas, y juro que esa frase me golpeó en el pecho como un ladrillo. Me senté frente a ella y esperé sin decir nada, porque no quería adelantarme, pero ya sabía por dónde iba todo, sabía que algo pasaba con su ex desde hacía semanas, sabía que había señales que yo ignoré por amor, por miedo, por ingenuidad, pero aún así escucharla decir las palabras me arrancó algo del alma. Dijo, Mauro volvió a buscarme, dice que nunca debimos terminar, que está arrepentido, que quiere que me vaya con él. Y lo peor fue que después añadió, lo pensé mucho, Lucas, lo pensé demasiadas veces, y sé que hemos construido algo hermoso, pero siento que necesito cerrar ese ciclo, y apenas escuché eso la sangre me hirvió porque, cerrar un ciclo no es destruir el presente, no es romper un compromiso, no es dejar a alguien que te ama a días de casarse. Así que le pregunté con la voz entrecortada, ¿qué estás diciendo exactamente, Emilia? ¿Qué quieres hacer? Y ella bajó la mirada como si le diera vergüenza, y respondió, quiero irme con él, aunque sea un tiempo, quiero saber si realmente lo superé, o si sigo sintiendo algo, porque no puedo casarme contigo con esa duda en la cabeza, no puedo darte una vida conmigo mientras tengo una puerta abierta atrás. Y lo peor es que no gritó, no se defendió, no atacó, solo lo dijo con la frialdad de alguien que tiene una decisión tomada, como si no quedara nada que discutir, y aunque quería enfadarme, quería decirle mil cosas, quería recordarle cada sacrificio que hice, cada plan, cada sueño compartido, solo pude quedarme en silencio viendo cómo la persona con la que pensaba construir una vida me decía, voy a irme con alguien que ya una vez te demostró que podía hacerte daño, un tipo que la dejó tirada no una, sino varias veces, un tipo que solo volvía cuando se sentía solo o aburrido, y aún así ella decidió crearle de nuevo. Ese mismo día empacó algunas cosas, se puso una chaqueta, me dio un beso en la mejilla, uno sin alma, uno que dolió más que si no me hubiera tocado, y me dijo, por favor no me odies, no sé qué va a pasar, pero si no lo intento nunca voy a estar en paz conmigo misma. Y yo apenas pude responder un, cuídate, aunque por dentro me estaba desmoronando, y cuando la vi salir por la puerta para subirse al auto de Mauro, supe que ese instante marcaría un antes y después en mi vida, supe que todo cambiaría a partir de ahí, incluso si ella regresaba algún día, incluso si decía que cometió un error, nada volvería a ser igual. Los primeros días sin ella fueron como caminar en un sueño extraño. La casa se sentía más grande, más fría, más vacía. Cada objeto parecía recordarme a ella, a nosotros, a lo que planeábamos, y yo luchaba por no revisar el teléfono cada 5 minutos aunque no lo lograba. Luchaba por no preguntarme si estaba bien, si era feliz, si él la trataba como merecía, aunque sabía que no, pero había una parte de mí que todavía la defendía aunque me hubiera roto. Y cuando mi madre vino a visitarme y vio mis ojos hinchados me preguntó, ¿qué pasó? Y aunque quería decir que todo estaba bien, que Emilia necesitaba un tiempo, que era temporal, no pude mentir más y le conté la verdad, y aunque esperaba un regaño o un consejo duro, solo me abrazó largo rato y me dijo, si alguien se va así, no te ama como crees, y aunque me dolió, sabía que era verdad. Una semana después recibí el mensaje que cambió todo, un mensaje de Emilia que decía, Lucas, necesito hablar contigo, por favor. Y aunque mi corazón saltó en el pecho, también sentí un enojo profundo, uno que no tenía antes, uno que me decía, no corras detrás de alguien que te dejó como una opción, pero igual le respondí, ¿qué pasó? Y ella dijo, estoy cerca de tu casa, puedo pasar, y aunque dudé un momento, dije, está bien, pasa, y 15 minutos después la vi entrar con el rostro demacrado, con la mirada rota, con el cuerpo encorvado como si el mundo se le hubiera venido encima, y no hizo falta preguntarle qué había ocurrido porque lo supe de inmediato. Mauro volvió a hacer lo que siempre hacía, volvió a dejarla tirada, volvió a romperle las promesas, volvió a ser el mismo,
porque la gente no cambia solo porque uno quiere creerlo. Cuando se sentó frente a mí, rompió a llorar como si todo su orgullo se hubiera deshecho en segundos, y mientras sollozaba dijo, él me dejó. Lucas, se fue con otra chica después de 2 días. Dijo que no estaba listo para nada serio. Dijo que pensé que había cambiado, pero no cambió, nunca cambió. Y yo escuché todo con el corazón dividido, porque una parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero la otra, la que aún sangraba, la que aún intentaba entender cómo pudo dejarme así, quería saber por qué volvió, por qué regresó conmigo justo ahora, y ella parecía adivinar mi pensamiento porque añadió, vine porque pensé que tal vez tú podrías perdonarme, tal vez podríamos intentarlo de nuevo, porque me di cuenta de que contigo sí tenía un futuro, contigo sí tenía una vida real, y cuando dijo eso supe que ese sería el verdadero conflicto, no Mauro, no su huida, sino lo que yo debía decidir ahora que ella había vuelto con las manos vacías, esperando encontrarme donde me dejó, y justo cuando estaba por responder algo escuchamos la puerta sonar, un toque fuerte, inesperado, uno que cortó el aire en seco y nos dejó congelados, porque ninguno esperaba visitas, ninguno sabía quién podría ser, y ahí empezó el giro que cambiaría lo que ambos pensábamos que quedaba entre nosotros. El golpe en la puerta resonó como si alguien estuviera descargando toda su urgencia contra la madera, y tanto Emilia como yo nos quedamos mirando hacia la entrada sin decir una palabra porque el momento era demasiado extraño, demasiado inoportuno, demasiado cargado de algo que no entendíamos todavía, así que respiré hondo, me levanté despacio y caminé hacia la puerta con el corazón latiéndome rápido. Y mientras lo hacía, pude sentir cómo Emilia contenía el aire detrás de mí como si temiera que al abrirla, su error quedara al descubierto para alguien más. Como si la vergüenza que cargaba fuera a multiplicarse si un testigo inesperado aparecía. Cuando giré la perilla y abrí, encontré a alguien que jamás habría imaginado ver ahí. Era la hermana menor de Emilia, Clara. Una chica que siempre fue muy prudente, muy educada, muy respetuosa. Alguien que jamás se entrometía en nada. Pero su rostro esa tarde estaba desencajado, tenía los ojos abiertos de par en par y la respiración agitada como si hubiera corrido varias calles. Así que antes de siquiera saludarme soltó, «Lucas, ¿está Emilia contigo?» Y aunque mi primer impulso fue decir sí con calma, ella no me dio tiempo porque empujó la puerta un poco más para asomarse y al verla ahí en mi sala, soltó un suspiro tembloroso y dijo, «Menos mal, no sabes cuánto te busqué». Emilia se levantó rápido, todavía con lágrimas en los ojos y preguntó, «¿Qué haces aquí, Clara? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?» Y Clara la miró con una mezcla de enojo, dolor y alivio que pocas veces había visto entre hermanas, y dijo algo que nos celó a ambos. «Mauro vino a casa buscándote. Emilia estaba furioso, diciendo que lo dejaste en ridículo, que quisiste usarlo para provocar a Lucas, que nunca pensaste en él en serio y que le debes plata que él gastó en ustedes dos. Y aunque yo sabía que Mauro era un desastre, no imaginé que llegaría al punto de armar escenas en la casa de la familia de ella». Pero Clara siguió, y dijo lo peor, «Mamá casi llama a la policía porque él empezó a golpear la puerta y gritar que no lo dejaran como un idiota. Así que cuando por fin se fue, todos entraron en pánico pensando que tú también estabas en peligro, y yo vine directo aquí porque sospeché que si estabas en algún sitio, iba a ser con Lucas». Emilia llevó las manos a la boca, completamente en shock, y dijo, «No puede ser, Clara. Él dijo que no le importaba, que no quería nada serio, que ya no le dolía lo nuestro». Y Clara la cortó de inmediato diciendo, «Emilia, por favor, deja de inventarte cuentos. Mauro nunca te amó, siempre fue un manipulador que volvía solo cuando necesitaba sentirse importante. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo viste antes de arruinarlo todo?» Y aunque sus palabras eran duras, eran verdaderas. Incluso Emilia lo sabía ahora, aunque le costara admitirlo. Me quedé observando la escena desde un costado, sintiendo una mezcla rara, porque por un lado veía a 2 hermanas enfrentando la tormenta que provocó una mala decisión, pero por otro lado yo estaba ahí, el hombre al que dejaron por otro, el hombre que ahora veía cómo ambos mundos se derrumbaban frente a él, pero aún así, sin saber por qué, no me moví, no me fui, no dije nada cruel, solo esperé porque había algo dentro de mí que necesitaba entender cómo terminaría todo eso, cómo iba a reconstruir lo que quedaba de mí después de ese caos. Clara respiró profundo, se acercó a Emilia y le tomó las manos diciendo, «Necesitamos irnos ya, mamá está nerviosa, papá está preocupado, y no podemos dejar que Mauro vuelva a aparecer con otra rabieta». Pero Emilia la miró con una expresión que dejó claro que no quería irse, que no podía irse todavía, que necesitaba decir algo antes de marcharse. Y por un instante, por una fracción de segundo, sentí el peso de su mirada sobre mí como si esperara que yo tomara una decisión por ella, como si quisiera que yo dijera qué hacer, y eso me encendió una chispa de enojo que había estado apagada durante días. Le dije con calma pero firme, «Emilia, tu familia te necesita, y tú necesitas resolver el desastre que armaste. Yo no puedo ser tu refugio después de que te fuiste sin mirar atrás». Y aunque esas palabras la rompieron un poco más, también la hicieron reaccionar porque bajó la cabeza y dijo,
Tienes razón, no puedo venir aquí como si nada hubiera pasado, no puedo pedirte que cures lo que yo misma destruí. Y apenas terminó de decirlo, Clara la tomó del brazo para acompañarla hacia la puerta, pero antes de salir Emilia se giró y me preguntó con la voz más suave que le había oído jamás, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Y aunque quería responder algo concreto, definitivo, solo pude decir, no lo sé, Emilia, no lo sé todavía. Ellas se fueron, y la casa volvió a quedar en silencio, un silencio pesado, profundo, lleno de pensamientos que no sabía ordenar, así que me senté en el sofá intentando procesar lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un sonido que me hizo fruncir el ceño, un auto frenando fuerte afuera, y seguido de eso, los golpes en la puerta volvieron, esta vez más fuertes, más agresivos, como si alguien estuviera descargando toda su rabia, y no hizo falta que nadie me dijera quién era, porque lo supe de inmediato, era Mauro. Y venía directo hacia mí como si la culpa fuera mía, como si yo tuviera algo que ver con la decisión que Emilia tomó, así que me levanté despacio con el corazón acelerado porque sabía que esta vez no venía a hablar, venía a desquitarse. Y lo peor es que yo seguía solo en casa, sin nadie que pudiera interponerse entre él y su ira. El golpe final en la puerta fue tan fuerte que pensé que la iba a tirar abajo, y entonces escuché su voz gritando mi nombre, llamándome cobarde, diciendo que saliera como un hombre, que él no iba a irse hasta que habláramos, y en ese instante entendí que lo que venía sería un punto de quiebre, algo que no podría evitar, algo que marcaría cómo terminaría todo eso, ya fuera con caos, con dolor, o con una resolución que ninguno esperaba. Así que tomé aire, apreté los puños, y caminé hacia la puerta dispuesto a enfrentar todo lo que estuviera del otro lado. Cuando llegué a la puerta, Mauro seguía golpeando con una furia que parecía alimentarse sola, como si cada segundo que pasaba aumentando su frustración lo hiciera más y más violento. Y por un momento pensé en no abrir, pensé en llamar a la policía, pensé en pedir ayuda, pero había algo en mí que estaba cansado de huir, cansado de ser el tipo tranquilo, el tipo que siempre espera, el tipo que siempre recibe las consecuencias de lo que otros hacen. Así que respiré hondo, deslicé la cerradura y abrí de golpe dejando ver al hombre que había causado todo ese caos emocional durante semanas. Un hombre con los ojos rojos, el cabello desordenado y un olor a alcohol tan fuerte que casi tuve que apartar la cara. Apenas me vio, Mauro se adelantó un paso como si quisiera invadir mi espacio de inmediato, pero puse una mano frente a él, manteniéndolo lejos, y le dije con firmeza, ¿qué quieres, Mauro? Porque aquí no hay nada para ti. Y en vez de calmarse, él apretó la mandíbula y respondió, quiero explicaciones, Lucas. Quiero saber por qué Emilia volvió contigo. Quiero saber qué mentira le dijiste, por qué ella estaba conmigo, ¿entiendes? Y yo no podía creer que ese fuera su razonamiento, porque no necesitábamos que nadie explicara por qué Emilia había regresado. Era obvio que había visto quién era él realmente, era obvio que había entendido que todo lo suyo era humo, promesas vacías, impulsos disfrazados de amor. Le respondí sin levantar la voz. Emilia volvió, porque tú eres igual que siempre, Mauro, porque no cambiaste, porque le hiciste lo mismo que antes, porque nunca pensaste en ella, solo pensaste en tenerla cuando te convenía. Y él se rió, una risa amarga, falsa, llena de resentimiento, y dijo, ah, claro, y tú eres el santo, tú eres el perfecto, tú eres el que hace todo bien, ¿no? Pero déjame decirte algo, Lucas, a ella nunca la tuviste de verdad, solo la tenías porque yo no estaba, porque ella no se atrevió a volver conmigo, y cuando finalmente tuve el valor de buscarla, tú te atravesaste en medio, siempre fuiste un estorbo, siempre fuiste el premio de consolación. Sus palabras eran veneno, pero no dolían de la forma que él creía, no porque yo supiera que eran mentira, sino porque ese discurso me mostraba exactamente quién era él. Un tipo incapaz de asumir su responsabilidad, incapaz de ver más allá de su ego, incapaz de aceptar que perder es culpa de uno mismo y no del mundo. Así que lo miré directamente a los ojos y le dije, si yo fuera un estorbo, Emilia seguiría contigo ahora mismo. Pero no está, Mauro. Se fue. Te dejó. Otra vez. Porque tú eres el que arruina todo lo que toca, no yo. Eso lo enfureció. Lo vi en su rostro. Una mezcla de vergüenza y rabia, algo que los hombres inseguros no saben manejar. Así que intentó empujarme para entrar a la casa, pero lo detuve con fuerza. Y eso solo lo hizo explotar más. Gritó, no te metas en lo que no entiendes, Lucas. Ella me ama, siempre me amó. Solo estaba confundida. Y yo respondí, lo que tú llamas amor es una obsesión enfermiza. Y lo peor es que la única persona que no se da cuenta eres tú. Y en vez de procesar mis palabras, Mauro levantó el puño como para golpearme. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos un grito detrás de él que nos congeló a ambos. Era Emilia.
Estaba parada unos metros, con Clara detrás intentando detenerla, pero Emilia se soltó y caminó directo hacia nosotros con los ojos llenos de una furia que nunca le había visto antes. Una furia que no era contra mí, sino contra él. Y cuando Mauro la vio, se quedó completamente quieto como si no pudiera creer que ella lo estaba mirando así, con desprecio, con asco, con un cansancio tan grande que parecía haber envejecido de golpe. Y entonces Emilia habló con una voz temblorosa pero firme diciendo: «Mauro, deja de hacer esto, por favor. Deja de inventarte una historia donde yo soy tuya, porque no lo soy. Nunca lo fui. Siempre fuiste un error del que tardé demasiado en aprender. Y aunque intentaste convencerme de que habías cambiado, no lo hiciste. Y esta vez no voy a permitir que arrastres a mi familia, ni a Lucas, ni a nadie más contigo. Se acabó, Mauro. Se acabó para siempre. Vete». Él intentó decir algo, pero Emilia lo interrumpió levantando la mano, como si ya no tuviera fuerza para escucharlo más. Y añadió: «No vuelvas a buscarme. No vuelvas a aparecer. No vuelvas a tocar la puerta de nadie que conozco, porque si lo haces, esta vez sí llamaré a la policía. Ya no tengo miedo, Mauro. Se acabó». Y esa última frase lo destruyó, lo vi en su rostro, porque por primera vez entendió que había perdido no solo la oportunidad de recuperarla, sino su poder sobre ella, porque Mauro nunca amó a Emilia, amaba sentirse necesario, amaba que lo perdonaran, amaba tener un lugar a donde volver. Y ahora no tenía nada de eso, así que sin decir una palabra, dio media vuelta, se subió a su auto y se fue acelerando como un cobarde. Cuando se fue, el silencio cayó sobre los tres como si alguien hubiera apagado el mundo, y Emilia se derrumbó llorando, no por Mauro, sino por todo lo que había sido capaz de destruir en tan poco tiempo. Y Clara la sostuvo mientras yo solo observaba, sin saber qué hacer, sin saber si aún tenía el derecho de consolarla. Pasaron unos segundos hasta que Emilia levantó la vista hacia mí con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de arrepentimiento, amor, miedo y esperanza rota, y dijo: «Lucas, yo sé que arruiné todo. Sé que no merezco que me mires, pero por favor dime algo. Dime si queda algo aquí, algo que podamos reconstruir». Y en ese momento entendí que esa respuesta definiría no solo mi futuro, sino el suyo también. Así que me acerqué despacio, respiré hondo, puse una mano en su hombro y dije: «Emilia, yo te amé con el alma, pero el amor no funciona si uno de los dos está mirando al pasado. Yo ya no puedo vivir esperando que elijas quedarte. Yo merezco a alguien que me elija desde el principio, no cuando todo lo demás falla, no cuando no tienes a dónde ir. Así que sí, te perdono, pero no puedo volver contigo, porque ahora entiendo que yo también valgo, y merezco algo que tú no supiste darme». Emilia bajó la cabeza mientras las lágrimas caían silencios, y aunque dolía verla así, también sentí algo que no sentí en semanas: paz. Clara abrazó a su hermana mientras yo me alejaba unos pasos, mirando el horizonte nublado que se formaba al final de la calle, y en ese instante supe que la vida estaba cambiando para mí, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí, porque a veces lo que más duele es lo que finalmente te libera. Y así, con el corazón un poco roto pero firme, volví a entrar a la casa, cerré la puerta con calma y supe que por primera vez en mucho tiempo, lo que venía a partir de ahora era mío, solo mío. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.